Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Se mantiene la protesta de campesinos y mineros en Boyacá y en el departamento de Cundinamarca. Ya son 7 los puntos de bloqueo. Centenares de personas siguen atrapadas por las manifestaciones y los bloqueos continúan en Venta Quemada, Paipa, Ubaté. La misma situación se registra también en Sogamoso, en Topaga, Coscuez, Tutamonguí, en el departamento de Boyacá. En el municipio de Venta Quemada se levantó la mesa de negociación entre el gobierno y los campesinos porque finalmente no llegaron las ministras de Agricultura y Ambiente, por lo que continúa bloqueada la vía Bogotá-Tunja en ambos sentidos. Siguen los cambios en el gabinete del presidente Gustavo Petro. A través de un decreto firmado por el primer mandatario, se aceptó la renuncia de Elena Yanina Estrada como ministra de Ambiente y en su reemplazo encargó a la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien continuará como directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA. Las disidencias de las FARC de la Segunda Marquetalia confirmaron la muerte de José Aldinever Sierra Sabogal, alias El Zarco Aldinever, junto a otros integrantes de ese grupo criminal, en medio de una emboscada con explosivos por parte del Frente de Guerra Oriental de la guerrilla del ELN. La emboscada tuvo lugar cuando este cabecilla de las disidencias se dirigía a una reunión convenida con el ELN. Allí, tras el ataque, también fueron asesinados alias Einer y otros miembros de esa disidencia. El Zarco Aldinever es señalado de ser el autor intelectual del atentado sicarial contra el senador Miguel Uribe Turbay. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias para que la Fiscalía investigue a 11 altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno Petro por el escándalo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Entre los nuevos señalados están los exministros Mauricio Liscano y Gloria Inés Ramírez, el actual ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, Kevin Fernando Henao, exdirector de Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior, y Álvaro Uri Martínez, ex asesora y secretaria privada del despacho del Ministerio de Hacienda. El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Ramiro Riaño, volvió a declararse impedido para resolver la tutela que por reparto le fue asignada tras ser presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El jurista argumentó la cercanía de carácter laboral que tuvo su pareja con el actual ministro de Justicia, Eduardo Montalegre, y ahora será la Sala Penal la encargada de decidir si acepta o no este impedimento. Continúa la tensión diplomática entre Colombia y Perú por la disputa territorial de la isla Santa Rosa, ubicada en la frontera de los dos países. La Cancillería de Colombia ratificó que ha presentado 2 notas de protesta al gobierno peruano y reiteró que durante años se ha reiterado la posición de la que la isla de Santa Rosa no ha sido asignada a las autoridades peruanas. Por su parte, el gobierno peruano protestó por las declaraciones del presidente Gustavo Petro y la Cancillería colombiana afirmó que la isla Santa Rosa está bajo su soberanía y que no está desconociendo tratados internacionales. El Consejo de Estado admitió la demanda de pérdida de investidura contra la congresista Isabel Cristina Zuleta del Pacto Histórico, que fue la persona encargada de gestionar la participación de los cabecillas de las bandas criminales en el famoso Tarimazo en la ciudad de Medellín. Según el demandante, Zuleta habría incurrido en presunto tráfico de influencias. El Ministerio de Defensa ofreció hasta 200 millones de pesos de recompensa por información que permita capturar a los responsables del ataque del ELN contra tropas del ejército en Chita, Boyacá, que dejó 3 soldados muertos y 3 más heridos. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Ahora 5 de la mañana, 35 minutos. Bienvenidos, muy buenos días. Es un gusto saludarlos. Para quienes llegan a esta hora, estamos aquí en Mañanas Blue, en este amanecer. Hoy es miércoles. Es un miércoles raro porque es víspera de un festivo que es mañana por cuenta de la celebración del Día de la Batalla de Boyacá, que fue el momento en el que las tropas independentistas sellaron el fin de la colonia en nuestro país.
esa celebración que ha sido trasladada a propósito para Leticia, la capital del Amazonas. Aquí estamos desde Mañanas Blue con las noticias de Colombia y el mundo. La temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados. Hay frío en la ciudad, operan normalmente todos los aeropuertos en Colombia. También a esta hora los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor Oyentes, feliz miércoles. Este miércoles de redes sociales la principal conversación es esa que usted acaba de mencionar. Batalla de Boyacá, Perú, Leticia y Boyacá. Esas son las tendencias con las que se están juntando dos temas. Primero, pues el festivo de mañana, 7 de agosto, pero sobre todo la decisión del presidente Petro de trasladar a Leticia la conmemoración de esa batalla del 7 de agosto. Y todo esto con la tensión diplomática de Perú, que por eso es tendencia. La gente se está preguntando qué es la isla de Santa Rosa, a quién pertenece y por qué hasta ahora, si es que es un territorio en reclamación, porque hasta ahora el gobierno colombiano está levantando la mano. En redes sociales ya hacen la comparación de esta tensión diplomática con Perú con la situación del mar de San Andrés en la pelea con Nicaragua, donde perdió Colombia, acuérdese usted. No, pero no es cierto. Este mapita que estamos viendo en este momento, Camila, donde están las para fronteras de quienes los están tres conectados, países. Ahí donde dice Perú, esa es la isla, es el islote de Santa Rosa. A este lado de donde fue tomada la fotografía está Leticia y ahí se ve Brasil, se ve es una frontera tripartita que comparten Perú, Colombia y Brasil. Ese islote es el que a la hora le dio al gobierno Petro por reclamar. Ahí está marcado en el mapa, Néstor, mírelo justo al lado de la bandera peruana. Lo que hay en el rojo, delimitado en esa imagen roja, es la extensión, es la ubicación geográfica exacta de Santa Rosa, la isla que hoy reclama el gobierno Petro. Le digo que no me parece que sea comparable con el tema de San Andrés y Providencia, porque San Andrés siempre fue territorio colombiano, siempre. Esta isla no existía, fue una isla de relativamente hace poco en formación, no existía cuando se produjo la guerra entre Colombia y Perú. Y cuando se firmó ese famoso tratado o protocolo de Río de Janeiro, que es lo que definió al final de la guerra. Y por eso esta situación sí es distinta, usted en eso tiene razón, pero provoca una tensión diplomática similar, ahora con Perú, similar a la que antes se tenía con Nicaragua. Es una isla que se formó más o menos hace 50 y tantos años, que no digo no está suficientemente delimitada, sobre la cual desde los años 70 ha ejercido control territorial, ya está colonizada por Perú. Perú tiene allí y presta servicios públicos, educación, salud y seguridad. Así que si nosotros tenemos argumentos para reclamar, me da la impresión de que se nos hizo ya demasiado tarde. Claro, porque allí ya está ejerciendo soberanía Perú. Es una isla que no tiene nada, ¿no? Digamos, tiene peruanos. Viven allí 2.500 personas que se consideran y tienen que tienen la bandera, el peruanos. Documento, la nacionalidad, todo peruano. Mire una más en el mapa. La línea blanca le muestra la frontera, lo rojo es dónde está la isla, tiene usted razón, del lado peruano en ese mapa, que es hoy viral, tema de conversación en redes sociales. También numeral a la calle por el Cucho 7A, numeral promovido por el Centro Democrático y los adeptos de esa colectividad política que mañana saldrán a las calles de las principales ciudades de Colombia, están convocando a marchas por el expresidente Álvaro Uribe contra la condena. A las 9 o 10 de la mañana, dependiendo de la ciudad, hay puntos de concentración, Néstor, en prácticamente todo el país. Esto en apoyo al expresidente Álvaro Uribe, que también es viral en redes sociales por las fotografías que ha puesto en las últimas horas. Él mismo contando de quienes han ido a visitarlo a Río Negro. Mire esta con el expresidente Pastrana, que fue la primera foto, y hay una más con un concejal de Medellín, Alejandro de Bedut, y un empresario, Mario Hernández, que estuvieron allí en Río Negro, y es el propio expresidente quien cuenta de la reunión. Y muy rápido, una última, viral la fotografía de cómo quedó el bus de Atlético Nacional cuando intentaba entrar al estadio de Cúcuta para el partido que finalmente ganó Nacional 3-0. Les lanzaron piedras y ladrillos. Esto fue anoche. Les lanzaron piedras y ladrillos. Al final terminó herido en un brazo Morelos, el jugador de Nacional, que está bien, fuera de peligro también, que pudo jugar, estar entre los titulares del 3-0 de Nacional a Cúcuta, pero ese triunfo deportivo está en redes sociales marcado por la imagen del bus afectado por las piedras. Camila, gracias. 5 de la mañana, 40 minutos. Sigue el paro de los campesinos, siguen los bloqueos tan graves que ayer no se pudo correr la etapa 5 de la Vuelta a Colombia.
tan graves que mañana no se podrá hacer la celebración del puente de Boyacá, que ha sido históricamente allí, en ese pequeño puente sobre el río Teatinos. El paro minero en Boyacá deja una tragedia, un muerto, un hombre que no pudo recibir atención médica oportuna por cuenta de los bloqueos. Las manifestaciones, los campesinos, los parameros, los paperos, los cebolleros que han llegado al puente de Boyacá, uno de ellos, Javier Vargas. No hubo mesa, no vinieron las ministras, nosotros acordamos que con viceministras no íbamos a sentarnos a negociar. Nos llegó una información posiblemente confiable de que la ministra pues va a ser cambiada, entonces nosotros tampoco nos vamos a sentar con una ministra que salga en 3 días y los acuerdos queden ahí, porque esa ha sido la forma como el gobierno nacional ha dilatado las conversaciones. Están jugando cartas duras los señores de la minería y los señores campesinos, que aunque van por rutas diferentes, ambos convergen en la protesta contra el gobierno del presidente Petro. El muerto fue en Ubaté por falta de atención médica debido a esos bloqueos. Siguen esta mañana 5 puntos de bloqueo. Yolman Pedraza, vocero de los mineros en la frontera entre Cundinamarca y Boyacá. Que nos gestione comercio del carbón, ya que prohíbe las exportaciones a Israel principalmente, pero eso es un mensaje para el resto del mundo que no está interesado en comprar el carbón colombiano. En este momento tampoco están generando energía eléctrica con las termoeléctricas y pues eso nos tiene muy afectados. Hace 6 meses no tenemos a quién venderle el carbón. Necesitamos que se gestione el mercado del carbón. Cuando estaba en campaña política y estaba en plan de recoger votos, el presidente Petro fue a Boyacá y les ofreció a todos estos mineros que el gobierno les iba a comprar su producción de carbón, que por supuesto no pasó. Hoy el presidente, en su alocución de anoche, que fue a modo de balance, ya les voy a contar, en una diatriba contra el carbón, presentando cifras de cómo ha caído la producción de carbón en Colombia, que él lo ve como un motivo y como un logro de su gobierno. La explotación de carbón, miren lo que pasa, carbón, menos 3,2, menos 10,2, menos 20,8 en el tercer trimestre del 2024, menos 20,8, menos 17,2 en el cuarto semestre y menos 5 en el primer trimestre de este año. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que Petro ordenó cerrar las minas de carbón? No, eso le dicen los crematísticos por televisión. Muchos de sus propietarios quisieran seguir taladrando y taladrando y taladrando y llevarían a Colombia al abismo y al desastre, sepámoslo bien, porque lo que hace caer de manera transustancial las canteras y las minas de carbón de piedra, y entre esos los que maneja Glencore y Drummond, que no ha querido sentarse. Y el presidente en esta diatriba, mostrando orgulloso las cifras de la caída de producción, claro, y cualquier caída en un sector de la economía, dice el presidente Petro con ironía, que son los crematísticos, que es la manera como los griegos se referían a las personas que adquirían riqueza. Y por supuesto detrás está la ideologización del presidente Petro, que no le gustan ni los ricos ni la riqueza. Mientras el presidente Petro está en esto, las vías de Boyacá y de Cundinamarca quedan afectadas por cuenta del paro, es cierto, de los carboneros, pero también de los paperos y de los cebolleros, a quienes tampoco el gobierno les ha cumplido. Nicolás Rodríguez. Hola, Néstor, buenos días. Continúan los bloqueos sobre las vías de Cundinamarca y de Boyacá, específicamente por el gremio minero, por el gremio paramero y por los carboneros. Manifestantes que además han generado afectaciones económicas y afectaciones en las personas que viajan sobre estos corredores. Precisamente ayer en la mañana, cuando llegamos a Villapinzón, esta ruta estaba bloqueado hasta Venta Quemada, afectando la llegada del transporte hacia la ciudad de Tunja. Conocimos además la historia de una persona que regresaba de Puente Boyacá a la capital, pero se tuvo que bajar en este punto y caminar más de 10 kilómetros para poder agarrar una flota hacia la capital. De Puente Boyacá, venimos caminando y veníamos llegando acá a Villapinzón y ya vieron que nos cuadramos ya para irnos para Bogotá en el bus, nos formaron otro trancón acá más arriba y otra vez en la misma. ¿Y hacia dónde va usted? Hacia Bogotá.
Néstor, y es que este no es el único bloqueo. En la vía que comunica de Ubaté a Simijaca, específicamente la rotonda de La Vaca, permanecen algunos mineros del departamento y sin embargo a lo largo de la tarde de ayer, en el sector conocido como Tierra Negra, en el municipio de Tausa, habitantes también colocaron algunas llantas bloqueando la vía. Sobre estos bloqueos aún se desconoce si va a haber intermitencia para que puedan pasar algunos vehículos, ya que no hay voceros ni líderes en los puntos. Pero también hay una cifra preocupante. Azoleche confirmó que por este bloqueo está en riesgo la carga de 500.000 litros de leche que permanecen en tanques y en vehículos represados. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Nicolás, 5 de la mañana, 45 minutos. En su alocución de anoche, de casi 2 horas, el presidente Petro habló de todo, de quienes han traicionado en su concepto a la patria porque van a los Estados Unidos, habló de carbón, habló de educación, habló de salud, otra vez repitiendo que el sistema de salud en Colombia es peor, que ha empeorado seguramente en los años en donde él ha gobernado. El presidente Petro dedicando una diatriba permanente contra la oposición, contra los medios de comunicación, ofreció en algún momento comprarle al grupo Ardila Lule a RCN, diciendo que no van a pagar impuestos por la venta de Postobón, que todavía no se ha hecho oficial, hablando el presidente Petro en la televisión pública y quejándose de que lo censuran. Yo no me voy a meter en eso, ni voy a decirle si sí o si no. Pero a la justicia se le respeta en Colombia y en Estados Unidos. Colombianos que se van allá a destruir la justicia en Colombia. Traidores a la patria, no oposición. Una oposición no tiene esa indignidad. Que se defiendan en los tribunales. Y mostró una cifra, un indicador de una leve reducción en el indicador de pobreza monetaria en Colombia, que el presidente Petro celebró muy alborozado. Y muy estable, quizás detenido desde el año 2014. Duque llega y adiós, acabó hasta con el nido de la perra. Así me critiquen la frase, que me gusta hablar como los colombianos y las colombianas. Porque elevan el año 2020, año del COVID, a 43%, por Dios, casi la mitad de la población en pobreza. Bueno, y critica muy agriamente, le responde Duque después en redes sociales, por el manejo económico en el gobierno Duque al tema de la pandemia. Por supuesto, los indicadores, si ustedes recuerdan, los años de encierro, todos los indicadores fueron creciendo en esa época terrible, pero no solo en Colombia, en todo el mundo. Hablando del sistema de salud a modo de balance de sus 3 años de gobierno. Tenemos uno de los peores sistemas de salud del mundo. Digan la verdad, no engañen al pueblo, que eso es inconstitucional y ustedes usan un espectro electromagnético del pueblo, no de ustedes. No tienen el derecho a mentir. Solo para que uno de sus amigos que les hacen crecer las utilidades o a los propietarios de los medios de comunicación sea presidente. Con la amabilidad de siempre el presidente Gustavo Petro, de que el que no está de acuerdo con él, el presidente lo va declarando su enemigo y dijo que lo odian en Bogotá y que lo odian en los Llanos Orientales y que lo odian en el departamento del Tolima, porque dijo allí hay indicadores de buen comportamiento de la economía, lanzando pullas aquí y allá. También habló de educación, de los cupos de acceso a la universidad pública en Colombia. Y ese es un logro de este gobierno, porque lo que estaba haciendo el subsidio era financiar no a los estudiantes, sino a la universidad privada, y entonces crecían las matrículas a precios astronómicos. Es más barato, y lo digo por mi propia cuenta familiar, educar un niño en Europa que en los Andes en Colombia. Eso no puede ser. Los Andes son las 800 o en el grado del ranking de la universidad es la 800ª del mundo. Bueno, no sé qué quiere decir 800ª del mundo. El presidente Petro así habla porque no prepara sus alocuciones, que a propósito le aceptó la renuncia a su ministra de Ambiente. Vendrá en las próximas horas más cambio, más remesón dentro de su gobierno. Amanecemos otra vez con la que fue ministra de Minas, Irene Vélez, que ahora ha sido nombrada ministra encargada de temas ambientales. Marcela Peña.
Hola Néstor, buenos días. Al presidente Gustavo Petro se le había escapado el dato, pero ahora ya hace el anuncio de manera oficial. Irene Vélez será la nueva ministra de Medio Ambiente. Lo será a través de la modalidad de encargo porque está previsto que se mantenga como directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Este es el momento en que el presidente hace el anuncio. Aquí está mi ministra de Medio Ambiente que casi, ¿no? Porque llevabas tenis, entonces el desastre mundial. Aquí presente, párate, lo que te conecta. Ahora la directora de la ANLA es doctora en temas ambientales. Vélez tiene una larga historia dentro del gobierno. Fue la primera ministra de Minas de esta administración y salió de su cargo no precisamente por ponerse tenis, sino por una compleja denuncia de corrupción que involucraba contratos que ella firmó cuando fue profesora de la Universidad del Valle, un contrato en el que aparecía como contratista una compañía en la que trabaja su esposo. Después, el gobierno la mandó a ser cónsul en la ciudad de Londres y este año regresó para ser la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Ahora va a combinar esa responsabilidad con la responsabilidad del Ministerio de Ambiente. Reemplaza a Lena Estrada, una ministra que duró apenas 6 meses en el cargo y que sale con fuertes críticas del presidente Petro. Marcela Peña, Blue Radio. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premio. Mañana no solo es festivo, sino que también es la celebración, es el cumpleaños de Bogotá. Bogotá tendrá mañana jueves 17 horas seguidas de ciclovía. Así que, ojo, porque hay habilitados más de 98 kilómetros de ciclorrutas. Felipe García. Hola, Néstor, buenos días. Sí, señor, una jornada histórica del deporte, 17 horas continuas de ciclovía extendida, una edición especial con la que Bogotá busca batir un récord Guinness. Desde las 7 de la mañana y hasta las 11:59 de la noche se podrán recorrer 98,4 kilómetros de vía habilitada distribuidos en 11 rutas por toda la capital del país. La meta, como le menciono, no es solo pedalear, sino que el reto de esta jornada es batir un nuevo récord Guinness mundial, consolidando Bogotá, dice el distrito, como la capital de la bicicleta y el bienestar colectivo en América Latina. Importante, Néstor, las vías de la ciclovía estarán cerradas al tránsito vehicular durante toda la jornada, así que se recomienda, dice el distrito, planear los recorridos con antelación. A diferencia de años anteriores, donde la ciclovía nocturna se celebraba el 6 de agosto por el cumpleaños de Bogotá, este año el IDRD la trasladó a el festivo 7 de agosto para facilitar, dicen ellos, la participación masiva sin afectar un día hábil de movilidad en la ciudad. Entonces, desde las 7 de la mañana y hasta las 11:59 de la noche va a empezar esta ciclovía extendida con la cual se pretende batir un récord Guinness. De 7 a medianoche, gracias Felipe. 5 de la mañana, 54 minutos. Celebra en El Salvador el presidente Bukele el pronunciamiento del Departamento de Estado del gobierno Trump, que desde los Estados Unidos está respaldando la aprobación de la reelección indefinida en El Salvador, que claro, hoy la ven con buenos ojos los salvadoreños, que han recuperado muchos, pero se está tomando de a poco todos los poderes el presidente Bukele, caminando también hacia un gobierno totalmente autoritario. Desde Washington, Juan Camilo Merlano.
Néstor, buenos días. Y fue un pronunciamiento en términos bastante diplomáticos el emitido por parte del Departamento de Estado, indicando frente a la reforma constitucional en El Salvador que la Asamblea Legislativa de ese país fue elegida democráticamente y que la decisión de realizar cambios constitucionales es suya. Rechazamos la comparación del proceso legislativo de El Salvador basado en la democracia y constitucionalmente sólido con regímenes dictatoriales y legítimos en otras partes del mundo, dice el pronunciamiento, que lo está compartiendo Bukele en sus redes sociales como parte de su defensa frente a la lluvia de críticas que le han caído en los últimos días. La semana pasada, prácticamente de manera unánime, con 57 votos de 60 en el Parlamento, se aprobó una reforma constitucional en El Salvador para permitir la reelección presidencial indefinida, además de que extiende el periodo presidencial de 5 a 6 años y acaba con la segunda vuelta presidencial en las elecciones. Recordemos que Bukele ya se había reelegido en 2024 con el 82% de los votos, a pesar de que había una limitación constitucional. Sin embargo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema se puso de su lado y avaló esa reelección. En todo caso, esta reforma impulsada por Bukele ha sido ampliamente cuestionada por organismos internacionales como Human Rights Watch, que asegura que en El Salvador se está viendo la misma o el mismo deterioro de la democracia que se ha presentado en países como Venezuela y Nicaragua. A Bukele no le importa y juega su carta de que le regresó la seguridad a los salvadoreños. A mí en lo personal me han dicho dictador en todos los medios que han querido y podido, desde los panfletos salvadoreños hasta los panfletos internacionales, los más prestigiosos. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Bukele, en efecto, es muy popular. Según las encuestas, cuenta con una favorabilidad del 85% y ahora podrá aspirar a un tercer mandato. Él dice que las críticas de otros países se la hacen porque El Salvador es un país pequeño, pobre, mientras que el 90% de los países desarrollados permiten reelección indefinida de sus jefes de Estado. Menciona Bukele que tienen regímenes parlamentarios, pero no hace mención a los pesos y contrapesos de esos sistemas que le dan herramientas al Congreso para emitir votos de confianza o mociones de censura que le dan más poder a la rama legislativa. Néstor. Ya no hay contrapesos, hay que decirlo también. Gracias, Juan Camilo. 5 de la mañana, 57 minutos. Ahora la noticia económica en Colombia. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Varias reacciones sobre el proyecto radicado por la Alcaldía de Bogotá ante el Consejo para atraer inversión y generar empleo, pero que por sus medidas sobre impuestos ya lo están bautizando como la reforma tributaria de la capital. Son 40 artículos que buscan progresividad, por lo que a unos les suben las cargas y para otros bajarán. Habrá incentivos para atraer grandes inversiones, incentivos a inversiones en la zona Bogotá, ciudad, aeropuerto e incentivos para el desarrollo urbano. El predial, que tanto nos interesa, bajará para predios entre 1 y 274 millones de pesos y aumentará para los que valen más de 2.900 millones. El ICA se reduce de 13 a 4 tarifas para hacerlo más simple, disminuyendo el pago para el 68% de las empresas, la mayoría de ellas micro y pequeñas. Pero las mayores críticas vienen por la creación de un nuevo impuesto al alumbrado público que será del 7% sobre el consumo para hogares estrato 4, del 8% para el 5 y del 9% para el estrato 6. En el caso de empresas de industria y comercio, la tarifa será del 10%. También se critica la eliminación del impuesto de publicidad exterior. Fenalco Bogotá está analizando el articulado para medir sus efectos netos porque sí, hay alivios, pero llegan otras medidas que podrían aumentar las cargas tributarias para los empresarios. Dentro de las metas, el gobierno distrital busca al 2035 atraer inversiones por más de 77 billones, generar 200.000 nuevos empleos y promover la creación de 94.500 viviendas nuevas en áreas de renovación urbana. Víctor Grosso, datayfx.com. Estás escuchando Blue Radio y .com. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código QR. Una iniciativa de Blue en alianza con Wiro.
Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible... El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos, 6 de la mañana 40 segundos. Hoy es el cumpleaños de Bogotá, 487 años. Felicitaciones a Bogotá y a la hospitalaria gente de Bogotá. También está cumpliendo hoy años Tunja en medio del paro de mineros, de campesinos, de paperos, de parameros, que tiene bloqueado prácticamente a todo el departamento de Boyacá. Y hoy, 6 de agosto, se están cumpliendo años 80 desde que fue lanzada la bomba atómica, primero sobre Hiroshima, después de Nagasaki, que fue la que marcó el final de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos, amanecemos con un inesperado conflicto diplomático, ahora con el gobierno de Perú, por cuenta de una isla, un islote relativamente pequeño que está ubicado frente a Leticia, la capital del Amazonas, y que es el motivo por el cual el presidente Petro encabezará mañana, 7 de agosto, los actos de celebración de la batalla de Boyacá, no en el puente de Boyacá, sino ahora en la zona de frontera, en Leticia, no en el puente sobre el río Teatinos. La isla de la disputa se llama Santa Rosa. Desde hace décadas Perú ejerce control territorial allí. Es cierto que el límite no está suficientemente claro, es una isla que existe desde hace algo más de 50 años, no existía cuando fue firmado el Tratado de Límites hace 90 años, con el cual se puso fin a la guerra entre Colombia y Perú. Ese tratado, el Tratado de Leticia o el Tratado de Río de Janeiro, no existía esta isla y en consecuencia su limitación geográfica no es claro. Pero también es cierto que Perú colonizó esa isla hace décadas, ejerce soberanía allí, y es ese gobierno, el de Perú, el que le entrega a sus pocos habitantes, 2.000 y tantos habitantes, todos los servicios, educación, salud y también seguridad. Colombia no ha ejercido nunca control territorial allí. Los habitantes de esa isla no tienen documentación colombiana. Así que digo, si es cierta la tesis del presidente Petro de que Perú se apropió de una isla en disputa, se nos hizo muy tarde para la reclamación, especialmente porque la relación diplomática con el gobierno de la presidenta Boluarte es una relación llena de tensiones. En esa isla viven 2.600, 2.700 personas, todos con pasaporte peruano, que reciben el servicio y la atención de Perú. Por esa razón, Perú está respondiendo a la protesta de Colombia con otra nota de protesta. Así como el presidente Petro se mete en esta pelea diplomática, la Cancillería colombiana ha ratificado las notas de protesta, a lo cual responde Perú con otra nota de protesta. Responde diciendo que el territorio es suyo, que nadie está violando la soberanía y que seguirá, entre otras cosas, ejerciendo la presión política, social y militar. La isla de la disputa se llama Santa Rosa. El tono no es muy diplomático, se mete el poco diplomático ministro del Interior diciendo que si no se resuelve el conflicto por el camino diplomático, la cosa se va a poner bien fea, cualquiera que ese sea el significado. Bienvenidos. A propósito del presidente, les hablaré también de la alocución de anoche en modo de balance, 3 años del gobierno del presidente Petro, que está celebrando. Habló casi 2 horas declarando enemigo a todo el que no está de acuerdo con él, atacando a los medios de comunicación, el presidente como la pobre viejecita, quejándose, hablando en televisión, diciendo que lo censuran.
hablando, proponiéndole públicamente a la organización Ardila Lule que si van a vender RCN, el gobierno la compra, que la compra porque sí, porque él es el presidente de la República, está hablando en ese momento de la posible venta de Postobón, y hablando de impuestos y hablando de matemática óptica, que es una rama que estudia la relación de la luz cuando interactúa con la materia, y hablando de todo, que fue Bolívar el que dijo que Bogotá era la Atenas suramericana, que por supuesto no es cierto, y diciéndole traidores a los de la oposición que han viajado a Estados Unidos a pedir acompañamiento internacional en el caso de la condena del expresidente Álvaro Uribe. El presidente Petro anoche celebrando con razón que se han reducido las cifras de la pobreza monetaria en Colombia, y hablando, pero en esta diatriba permanente, lanzándole pullas a las gobernadoras de Tolima y Meta contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a quienes acusa de no reconocer que hay esos indicadores buenos para la economía colombiana. Ya les voy a contar de esa alocución, de lo que dijo, de lo que no dijo el presidente Gustavo Petro, insistiendo en que debe haber una reforma tributaria, cuestionando de nuevo a la Corte Constitucional y a todos los tribunales que se han atrevido a tomar alguna decisión en contra de su gobierno. El presidente, con la paranoia habitual, viendo enemigos por todas partes. Y a propósito del gobierno Petro, viene un nuevo cambio en su gabinete. Le aceptó la renuncia a la ministra de Medio Ambiente, que duró poco, como duró también poco el saliente ministro de la Igualdad. Él, el ministro de Igualdad, duró 4 o 5 meses. Ella, la ministra de Medio Ambiente, le duró al presidente Petro 6 meses. Reemplazó a la ministra Estrada con la ministra de Minas, Irene Vélez, que había vuelto a Colombia para ser la directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, después de un breve paso diplomático también por Londres. Y se los habíamos anticipado, una de las noticias de esta mañana es la muerte del Zarco Aldinever. Lo confirman los disidentes de las FARC, es una muerte misteriosa. Creen en las oficinas de inteligencia del gobierno colombiano que este Zarco Aldinever es el que está detrás del atentado contra Miguel Uribe. Digo, es una muerte misteriosa porque se la adjudican disidentes de las FARC a combates, a que murió en una emboscada con el ELN. Hay otras versiones que podría tener que ver con la orden que él dio sobre Miguel Uribe, que por otro lado está a punto de cumplir 2 meses recuperándose en su estado de salud, a punto de comenzar tratamientos de rehabilitación. Les voy a contar a propósito también del expresidente Uribe, de por qué el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, el magistrado Riaño, se declaró impedido para resolver la tutela. Un caso muy interesante. El magistrado argumentó, por un lado, cercanía y agradecimiento con el actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, pero también pelea y una batalla con Montealegre, que es víctima en todo este proceso. Así que de carambola, el único magistrado que podría tener alguna opinión en favor del expresidente Uribe ha salido del proceso. Y a propósito, mañana el Centro Democrático sale a la calle, convocado por el uribismo, a marchas por todo el país. Serán en 26 municipios para apoyar a Uribe, que está activo, está poniendo video en sus redes sociales. En su casa por cárcel se reunió con el empresario Mario Hernández, con el expresidente Pastrana y con un concejal de Medellín, Alejandro de Bedut. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este miércoles que tiene una cara de todas formas víspera de festivo. Noticias muy importantes porque les contaré también de las protestas de campesinos y mineros que tienen sitiados a muchos municipios en Boyacá, Sogamoso, Tópaga, Coscuez, Monguí. Solo permiten el paso de ambulancias. Hay una tragedia con un muerto, primer muerto de este paro. No quisieron recibir a los delegados del gobierno porque no tenían nivel ministerial. Los negociadores del gobierno Petro eran viceministros. No lo recibieron, razón por la cual el paro pinta se va a agravar. Son las 6 de la mañana, 8 minutos. Bienvenidos, estamos para acompañarlos en este de momento frío y soleado día martes en Bogotá. Hay lluvias nuevamente en el Caribe colombiano. Volvió a llover durísimo sobre Santa Marta, que vive emergencia sobre emergencia. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Hemos convocado
a la Comisión de Seguimiento a la Situación de las Fronteras para que nos reunamos y podamos buscar solución a esta situación. No queremos llegar a un conflicto, tenemos que buscar el diálogo y es lo que estamos haciendo. En vísperas de la conmemoración de la batalla de Boyacá y de los 3 años del gobierno de Gustavo Petro, crece la polémica entre Colombia y Perú alrededor de la disputa territorial por la isla Santa Rosa en el río Amazonas. El ministro del Interior, Armando Benedetti. Lo primero que hay que hacer es una declaración de estado del presidente, que me imagino que la hará hoy o en estos días. La otra son los reclamos diplomáticos. Lo tercero es tratar de acudir a la mesa que hay o a la Haya donde están los tratados. Y si no, lo cuarto se pondría bien feo. Por su parte, el gobierno de Perú respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, rechazando sus acusaciones y argumentando que ese territorio se encuentra bajo su soberanía y jurisdicción, respetando los tratados internacionales. El canciller de Perú, Elmer Schialer. Lamentamos mucho esas expresiones, estamos absolutamente persuadidos que son producto de una mala información o una información no completa. El Perú no va a ceder ni 1 milímetro de nuestro territorio. Eso tengan ustedes por seguro. Desde Perú, el alcalde de la municipalidad, Mariscal Ramón Castilla, Julio Can. Y ahora el presidente Petro manifiesta que los peruanos estamos invadiendo Isla Santa Rosa. Lo cierto es que esta isla siempre, desde sus inicios, ha sido poblado por peruanos. Quedó en firme el convenio por 1.3 billones de pesos con Portugal para elaborar los pasaportes desde el año 2026. La Cancillería oficializó el acuerdo con la Casa de la Moneda de Portugal, que producirá los pasaportes colombianos a partir del 1 de abril del 2026 y durante 10 años. El contrato contempla el pago de 17 euros por libreta con ajustes si la tasa representativa del mercado respecto al euro varía en más del 10% anual. Portugal podrá subcontratar el servicio y transferirá tecnología a la imprenta nacional, que asumirá plenamente la producción en 2036. Thomas Gereka & Sons continuará operando hasta el inicio del nuevo modelo. Por televisión nacional y durante casi 2 horas, el presidente Gustavo Petro explicó con gráficas los que son para él los mayores logros de su gobierno en economía, salud y educación. Inició su discurso hablando de la reducción de la pobreza monetaria y siguió ambientando el terreno para que se apruebe una reforma tributaria. Dijo textualmente que decir que se van a bajar impuestos es populismo porque el Estado debe garantizar los derechos de los colombianos y eso cuesta. También criticó a la Corte Constitucional por tumbar parte de la tributaria que fue aprobada en 2022 y defendió su gestión en materia económica. Miren la realidad, que iba a caer la economía nacional si subíamos el salario mínimo, que los mismos trabajadores serían los perjudicados, dijeron, por una política que va a favor de los y las trabajadoras. Y no, los perjudicados son el estrato 5, quintil 5, no estrato 5, los más ricos de Colombia. El presidente Gustavo Petro sorprendió anoche al ofrecer públicamente comprar RCN, al tiempo que lanzó una crítica contra los grandes grupos económicos. Los pobres, ahí está la diferencia. Porque los ricos de Colombia se están llevando la plata fuera de Colombia y no pagan impuestos. Por eso le pedí al señor Lule que me dijera cómo va a vender Postobón o RCN, no sé, yo le compro RCN. Pero ¿cómo va a vender Postobón? Entonces, todo el que vende aquí paga el IVA o no. El que vende una cerveza, ellos mismos pagan IVA. Que paga es el que consume la cerveza. Y entonces el que va a consumirse en la empresa de Postobón no paga IVA. Es oficial, Irene Vélez, actual directora de la ANLA, se va a convertir en la ministra encargada de energía. Y es que Vélez ha tenido varios cargos en el gobierno Petro. Comenzó siendo la primera ministra de Minas y Energía, salió del cargo, luego fue cónsul en Londres y regresó al país en abril de este año para asumir la dirección de la ANLA. El anuncio lo hizo el presidente Gustavo Petro. Aquí está mi ministra de Medio Ambiente, que casi, ¿no? Porque llevabas tenis, entonces el desastre mundial. Aquí presente, párate, lo que te conecta. Ahora la directora de la ANLA es doctora en temas ambientales. La puse de ministra antes de Edwin, de ministra de Energía, y casi me la acaba, me tocó sacarla del país.
El Tribunal Superior de Bogotá, Ramiro Riaño, se declaró impedido para fallar la tutela que pide la libertad del expresidente Álvaro Uribe. Alega tener conflicto de interés con el caso por haber tenido vínculos laborales con una de las víctimas en el proceso contra el mandatario, el ahora ministro de Justicia Eduardo Montealegre. Se espera que mañana los magistrados Leonel Rogeles y Aura Alexandra Rosero definan el impedimento y posteriormente la tutela presentada por la defensa de Álvaro Uribe. La Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía contra 11 altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno Petro por las investigaciones que se adelantan en el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. En total son 17 las personas que aparecen en esta compulsa de copias de la Corte Suprema a la Fiscalía y 11 de ellos son exfuncionarios del gobierno del presidente Petro. Ahí aparecen los nombres de personas que ya están salpicadas, como el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, también el exdirector del DAPRE Carlos Ramón González, que tiene una orden de captura ya emitida, y el exjefe del despacho presidencial Jaime Ramírez Cobo. No hubo mesa, no vinieron las ministras, nosotros acordamos que con viceministras no íbamos a sentarnos a negociar, entonces nosotros tampoco nos vamos a sentar con una ministra que salga en 3 días y los acuerdos queden ahí, porque esa ha sido la forma como el gobierno nacional ha dilatado las conversaciones. Las protestas de agricultores y mineros mantienen bloqueadas varias vías en Boyacá y Cundinamarca. Continúa cerrada la vía Bogotá-Tunja a la altura de Villapinzón en el sector Tres Esquinas. Asimismo, a este paro se suma el bloqueo de la vía Tausa-Ubaté-Simijaca. Más de 500.000 litros de leche están en riesgo de pérdida. 4 los puntos de bloqueo, lo que conduce de Ubaté hacia Bogotá, Ubaté hacia Lenguasaque, hacia Chiquinquirá y también hacia el punto de Altos de Tierra Negra, que es de Zipaquirá. Hay cierre total únicamente para las ambulancias y para insumos hospitalarios. Municipio de Paipa, punto de bloqueo del sector minero. Continúa la vía totalmente cerrada. Los únicos que pueden movilizarse por este punto es un corredor humanitario por donde pasan ambulancias, personal médico. En la central de abastos de Bucaramanga se reportan alzas significativas en varios productos de la canasta familiar. La situación también impacta el transporte intermunicipal. Las disidencias de las FARC de la Segunda Marquetalia confirmaron la muerte de José Aldinever Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, junto con otros integrantes de este grupo criminal en medio de una emboscada con explosivos por parte del Frente de Guerra Oriental del ELN. La Segunda Marquetalia indicó además que en medio de la emboscada también fueron atacados otros grupos de sus integrantes de la columna Acacio Medina. Esto ocurrió en Venezuela y dicen puntualmente: sí, los nuestros iban confiados porque sabían que Pedro Pablo los estaba esperando en el punto de reunión junto con otros voceros del ELN. El presidente ruso Vladimir Putin se encuentra reunido a esta hora con el emisario especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, justo antes de que termine este viernes el ultimátum impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump para que detenga la guerra en Ucrania. El bus de Atlético Nacional fue atacado por los hinchas del Cúcuta en inmediaciones del Estadio General Santander antes del juego de vuelta de la fase 1B de la Copa Colombia. Los violentos rompieron 3 ventanas e impactaron al delantero verdolaga Alfredo Morelos, quien al final no sufrió heridas de gravedad y jugó el partido. Incluso marcó gol en el 3-0 que clasificó a Nacional a la siguiente ronda. Eduardo Capacho es el comandante del primer distrito de policía de Cúcuta. A la llegada se presenta una situación en el equipo que ellos se movilizaban donde el bus es afectado con un objeto contundente. Se presenta tal vez unas cortaduras leves que no revisten, digamos, gravedad. La jornada continúa hoy a las 5 de la tarde con el duelo entre Tigres y América de Cali. El partido de ida lo ganó el conjunto Escarlata 5-0 y el duelo a las 7:30 entre Huila y Junior de Barranquilla. La ida quedó 2-2. Estás escuchando Blue Radio. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el premio Caracol Televisión a la protección del medio ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos llora la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Gracias por estar conectados con nosotros. 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. 6 de la mañana, 19 minutos. Hoy es el cumpleaños de Bogotá, la Atenas suramericana. El presidente Petro dijo, Felipe, anoche, que lo de Atenas suramericana era que Bolívar le decía así a Bogotá. No es cierto, no fue Bolívar el que bautizó, por supuesto, a Bogotá como la Atenas suramericana. Entre otras cosas, porque creo que Bolívar no conoció Atenas, Felipe, y porque Bogotá en ese momento no tenía la pujancia, no tenía la riqueza cultural y artística que tenía a finales del siglo XIX, que fue cuando le pusieron el apodo o el sobrenombre o el calificativo de Atenas suramericana. Pero desde esta Atenas suramericana... No, por supuesto que como dice usted, Néstor, el presidente se equivocó esta vez también, atribuyéndole a Bolívar él le atribuye un montón de cosas que Bolívar no dijo, que Bolívar no pensaba, etcétera, pero eso, como usted dice, es una cosa del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Pero Héctor, por una razón elemental, pues porque Bogotá hace 200 años no tenía la vida cultural que adquirió eso después. Se lo atribuyen a un chileno que era, o a un argentino, mejor, que era un embajador argentino en Colombia por allá de casi finales del siglo XIX, de 1800, que dijo que Bogotá parecía Atenas, y otros se lo atribuyen al filólogo español Ramón Menéndez Pidal, que él la llamaba la Atenas del Sur. Y después, pues eso fue, creo que algún político colombiano ya en el siglo XX decidió llamarla la Atenas suramericana, y así se quedó. Bogotá tenía pues un estilo de vida pues con una actividad cultural importante, y eso le mereció ese adjetivo. Después, pues Bogotá ha tenido momentos buenos y momentos malos, ¿no? Respecto de la Atenas suramericana, en algún momento alguien la usaba haciendo un chiste que era la apenas suramericana, porque no lograba ser la Atenas suramericana, pero ese fue un momento malo de Bogotá. Pero Bogotá hoy, en mi opinión, está en un momento de esplendor. Recibe miles y miles de turistas extranjeros, tiene una actividad cultural realmente impresionante. Yo creo que la Bogotá de hoy tiene problemas de seguridad y algo de desorden, es pero esplendorosa, es extraordinaria. Es un buen adjetivo. 6 de la mañana, 22 minutos. Desde esta Bogotá esplendorosa, padre, feliz de Bogotá, que es hospitalaria con ustedes. Yo feliz de Bogotá. Yo no sé, es más, estaba buscando porque Bolívar algunas veces tenía medio críticas con Bogotá por todo lo que significó el tema del poder de él acá, ¿verdad? Y con Santander y con todos ellos. Pero bueno, no encontré la cita exacta. Lo que quiero indicar es que Bogotá nos acoge. Por eso yo hoy hablaré de Bogotá desde el corazón caribe que tengo, agradecido por esta ciudad. Son las 6 de la mañana, 22 minutos. Pues, hablando... Vea pues al padre que nos dice andinos. Sí. Pero es que eso no es mentira. Ustedes son de los Andes. Sí, lo que pasa es que usted... yo lo digo con el cariño que siempre tengo en el corazón. No, usted suele ser despectivo cuando habla de los ruanudos andinos. Es que la Atenas suramericana es por las ruinas, ¿no? La de Atenas. Bueno, Felipe, comencemos. A propósito del presidente Gustavo Petro, amanecemos con otro lío gigante diplomático, ahora en medio de notas de protestas con Perú. Un problema que desató una guerra hace casi 100 años, 93 años para ser exacto. 1932 Estuvimos en guerra con Perú durante un año. Se firmó un tratado, entre otras cosas, el de Leticia o el de Río de Janeiro, para poner límites
que hoy son el producto de esta discordia. La situación es crítica, protesta el gobierno de Perú, protesta el gobierno de Colombia. El tema es una isla que se llama Santa Rosa, sobre la cual la verdad es que no hay una delimitación clara, Felipe, porque Néstor, es una isla que existe. Sí, pero es que la isla no existía, es lo que quiero decir. No existía. Pero sí la hay porque hay un tratado reciente de 1922, del 2022, que es un tratado fluvial con el Perú en el que vuelve y se reconoce que es parte del territorio peruano. Esto me da la impresión que más bien es ahí como tratando de distraer la atención de algo. Bueno, Felipe, va mañana. Pero sobre eso no hay la menor duda, Néstor. Es decir, hoy, para quienes quieran entender un poco el tema pues que trajo el presidente a colación, trae una reseña histórica muy bien hecha sobre el tema del diario El Comercio del Perú. Ahí está clarísimo, Néstor. La vi, Felipe. Esa isla no existía hasta 1970. Y es una isla que tiene más o menos 1,5 kilómetros de largo, en donde solamente hay peruanos. Ejerce Perú control territorial desde siempre. Presta servicios de educación, salud, de seguridad. Tienen pasaporte peruano los 2.700 habitantes de esa isla. Y Colombia, ahora por cuenta del presidente Gustavo Petro, está reclamando que no hay una delimitación clara. Es una isla que... Bueno, yo, Felipe, creo que esa isla ya está colonizada por Perú. Pero ¿saben esto? Además sí la hay del 2022, Néstor. Sí existe la delimitación fluvial sobre el río Amazonas entre Perú y Perú y Colombia. Sí la hay. Nuevamente el presidente está desinformado, no le contaron que eso existía. Bueno, en fin, yo creo que es más por distraer la atención. Por la razón que sea, Felipe. ¿Sabe que a mí me parece extraño? Porque, bueno, yo he ido muchas veces a Leticia, a Puerto Nariño, a estar allí, ¿verdad? Y siempre le muestran a uno la triple frontera. Tabatinga, que es pasando la calle, y así enfrente está la frontera peruana. Siempre lo he visto, por eso yo no entiendo muy bien cuál es la situación. La situación es que Colombia le dio por protestar, y como el presidente no puede encabezar mañana los actos de celebración de la batalla de Boyacá en el puente de Boyacá, va a ir a Leticia, y allí es donde arranca este rollo. Y hay cruce de protestas, protesta el gobierno colombiano, porque es una isla, dice, de la cual se apropió el gobierno de Perú, y protesta Perú porque dice Colombia está desconociendo acuerdos que ya le entregan la jurisdicción, la soberanía de esa isla, de ese islote relativamente nuevo a Perú y al gobierno de Perú. Así que la situación es de crisis y de tensión diplomática allí en el sur del país. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Gustavo Petro de Colombia y Dina Boluarte de Perú han sido una montaña rusa cargada de tensiones desde que en diciembre de 2022 fue destituido el entonces presidente peruano Pedro Castillo y el primer mandatario colombiano no reconoció el nombramiento de Boluarte, lo que llevó incluso al retiro del embajador colombiano y que fuera un encargado de negocios quien representase a nuestro país hasta la fecha. Se esperaba que con la designación hace cerca de un mes de Nora María Quintero Correa como embajadora en Lima, el diálogo bilateral mejoraría. Sin embargo, en las últimas horas el presidente Petro desató una nueva crisis diplomática con el país vecino al anunciar que mañana, 7 de agosto, no se realizaría la conmemoración de la batalla de Boyacá en el histórico puente, sino en Leticia, capital del departamento de Amazonas, como una muestra de soberanía territorial ante lo que aseguró es una violación de Perú a los tratados fronterizos y una ocupación del territorio colombiano. La zona en disputa es una isla emergente, Santa Rosa de Yavarí, que surgió hace cerca de 40 años producto del cambio en el cauce del río Amazonas y que está ubicada en medio del río en la zona de la triple frontera que comprende la provincia Mariscal Ramón Castilla, Leticia y Tabatinga, Brasil. Según el presidente Petro, los tratados internacionales Salomón Lozano de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934 que puso fin a la guerra colombo-peruana estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y que ésta no podía ser modificada o afectada salvo por mutuo consentimiento de las partes o por decisión de la justicia internacional, lo que permitiría concluir que Perú no podía reclamar el territorio como propio. La
postura del presidente fue respaldada por la canciller encargada Rosa Villavicencio, quien le recordó al gobierno peruano que los caminos diplomáticos están sobre la mesa y que se debe convocar a la Comisión Mixta Permanente para la inspección de la frontera colombo-peruana para tratar de resolver el diferendo limítrofe. Evidentemente que lo está violando y por eso estamos protestando y por eso les estamos invitando a que nos sentemos, porque esa comisión desde el año 2017 no se reúne y debe reunirse para asignar las islas que están emergiendo, porque han emergido 10 islas nuevas y es una situación pues diferente a la que asignó las islas en el año de 1929. Pero fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien prendió las alarmas sobre un escenario más complejo. Lo primero que hay que hacer es una declaración de estado del presidente, que me imagino que la hará hoy o en estos días. La otra son los reclamos diplomáticos. Lo tercero es tratar de acudir a la mesa que hay o a la Haya donde están los tratados. Y si no, lo cuarto se pondría bien feo. El gobierno de Perú rechazó las declaraciones del mandatario colombiano, asegurando a través de su Cancillería, en una nota de protesta, que Santa Rosa fue reconocida legalmente como parte de Mariscal Ramón Castilla y como parte de la isla de Chinería, otorgada a Perú en 1929. Incluso el alcalde de la provincia peruana, Julio César Can, explicó en entrevista con Blue Radio que la comunidad que ha hecho presencia desde hace varias décadas es la del país vecino. Desde sus inicios, como reitero, la isla siempre ha sido poblada por peruanos, desarrollando actividades agrícolas, desarrollando actividades pesqueras, y que transcurridos los años han ido formando las poblaciones y nombrando sus autoridades locales, como son los agentes municipales, como son los tenientes gobernadores. Desde el Congreso colombiano insistieron en que este es un tema que se puede zanjar por vías diplomáticas. El senador verde Ariel Ávila. Entonces el gobierno reacciona con lo de Perú de una forma airada, porque además el presidente Petro necesita mostrar fortaleza porque Colombia va a elecciones en 8 meses. Y Perú exactamente igual, va a elecciones en algunos meses y reacciona de esa forma tan violenta, porque pues cada cual está peleando en el tema de soberanía nacional y de unidad nacional. Ahora, en lo personal, creo que esto es un tema zanjable. Ahora, no es la primera vez que se han presentado choques por este diferendo. Hace cerca de un año, en una reunión en Leticia, el entonces director de Soberanía Territorial de la Cancillería colombiana y actual embajador de carrera en Australia, Diego Felipe Cadena Montenegro, insistió en que la isla Santa Rosa no estaba adjudicada al Perú, lo que ocasionó el malestar en el Congreso de ese país y el intercambio de notas de protesta entre ambos países. Hecho que terminó desembocando en que julio de este año se legalizara la isla como distrito del país vecino, generando una nueva nota de protesta desde el Palacio de San Carlos. Lo que sí llama la atención es que el conflicto diplomático se haga tan visible y que ahora sea el gobierno colombiano el que quiera mostrar fuerza, cuando la realidad es que no se tenía previsto el traslado de un acto militar que siempre ha ocurrido en el puente donde Bolívar ganó la independencia de nuestra patria a los españoles. Tal vez, como afirman desde la oposición, esto puede ser una cortina de humo para tapar la poca acción en resolver el paro minero y el paro campesino paramero que tiene bloqueadas las carreteras del departamento de Boyacá. Andrés Carmona, Blue Radio. Andrés, gracias. 6 de la mañana, 32 minutos. Y ojalá Felipe no tenga razón, el muy petrista senador Ariel Ávila, de que esto tiene que ver con las elecciones del año entrante. Que él confiesa, ¿no?, que esto tiene propósitos electorales, que no sé qué voto va a conseguir el presidente Gustavo Petro reclamando la isla de Santa Rosa, de cuya existencia, Felipe, nadie tenía idea en Colombia, para ser sincero. Vea, las abuelas decían, no puede con lo que tiene y manda pesar más carne. No, ¿a qué me refiero? No podemos con el orden público, el país en manos de la guerrilla, de los grupos armados al margen, toda la cosa que ya conocemos. Y nos vamos a meter en una guerra con Perú. Se entiende perfectamente, Felipe. No, pero los temas del nacionalismo siempre ayudan a exacerbar los ánimos y por eso a los políticos les gusta. Pero yo creo, Néstor, que más allá de las declaraciones del presidente Petro, Colombia sí tiene que adoptar una postura en relación con ese límite, porque lo que ha ocurrido es que el límite se ha movido.
porque es un límite vivo, que es el río Amazonas, y entonces el río Amazonas se ha movido hacia el Perú, y han surgido, como usted lo ha dicho, nuevas islas, y en fin, hay decenas de islas que no existían cuando se hizo el Tratado de Límites de hace más de 100 años, y entonces eso obliga a que efectivamente Colombia reclame algo que reclaman siempre las personas que tienen predios rurales en el río, Néstor, porque cuando el río se mueve y uno pierde salida al río, pues le toca hablar con el vecino para ver cómo mantiene la salida al río. Vecino, y eso es lo que hay que hacer con Perú. Pero toca hablar a las buenas con el vecino y decir, esas islas que han aparecido, que son islas de 40 o 50 años, se han movido además, y son islotes nuevos, producto del nuevo caudal del río Amazonas. Todo eso es hablable, pero de ahí a estar a punto en este momento de crisis diplomática con el Perú, con una isla que nunca ha sido de Colombia, pues me parece que hay una diferencia. 6 de la mañana, 34 minutos. El periódico El Comercio de Perú hoy dedica su editorial al episodio provocado por el presidente Gustavo Petro. Lo titula El fabricante de conflictos, y solamente le voy a leer el primer párrafo que dice hoy El Comercio. Refiriéndose al presidente Gustavo Petro y a este conflicto diplomático con Perú. Una vez más, Gustavo Petro ha demostrado que su vocación por la improvisación no conoce límites, ni siquiera las fronteras nacionales. Su reciente acusación contra el Perú por supuestamente copar territorio colombiano en la Amazonia constituye el último episodio de una estrategia desesperada: crear conflictos externos para desviar la atención de la crisis interna que carcome su administración. Son las 6 de la mañana, 34 minutos. Para efectos prácticos, no hay ningún habitante de esa isla de Santa Rosa, Felipe, ni uno que se considere colombiano. Perú tiene allí puesto de policía, Perú tiene allí colegio, es Perú el que les da los pasaportes a esos 2.600 habitantes. Así que también hay que ponerle un poquito de cabeza fría. No podemos con La Guajira, Néstor, no podemos con el Chocó, no podemos con el sur de Bolívar, y vamos a reclamar entonces un territorio a Perú. 6 de la mañana, 35 minutos, y esta mañana los problemas para el gobierno, para la movilidad, en víspera de la celebración de la batalla de Boyacá, se están agravando, están quemando en este momento llantas y poniendo barricadas los mineros de Ubaté aquí en Cundinamarca. Por Ubaté se sale hacia Moniquirá, que queda en Boyacá. Estos mineros y muchos campesinos mantienen los bloqueos que impiden el paso a muchos conductores que ya comienzan a sufrir las consecuencias. Desde Ubaté, el municipio lechero de Cundinamarca, está ahora Julián Ríos. Hola Néstor, buenos días. Mire, estamos acá en el sector conocido como Tierra Negra y como usted lo dice, los mineros están quemando llantas y han puesto barricadas para impedir el paso de cientos de conductores que están desde las horas de la noche esperando poder movilizarse hacia Moniriquirá, como lo decía, Chiquinquirá, Villa de Leyva, incluso llegar a la misma ciudad de Tunja. Está indefinido, dicen que no hay ninguna solución y que se mantendrán por lo pronto en esta situación, perjudicando a cientos de conductores, motociclistas, y hay trancones de por lo menos 6 y 7 kilómetros desde este punto donde yo me encuentro, porque hay otros cierres más adelante hacia Ubaté. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su situación? ¿Qué está pasando? ¿Para dónde va usted? ¿Y qué opinión tiene sobre esto? Buenos días, mi nombre es Felipe Lizarazo, soy docente de la Secretaría de Educación de Cundinamarca y el día de hoy tengo que cumplir mis labores en el Colegio Santa María de Ubaté. Me dirijo hacia el municipio de Ubaté, del municipio de Suezca, salí a las 3 de la mañana y estamos acá esperando, ya hay gente que ya está desde anoche, 9-10 de la noche, yo llevo acá una hora más o menos esperando a que en algún momento nos puedan dar paso para cumplir nuestras labores, nuestras funciones, como todo colombiano que también de a pie entendemos la causa, entendemos la situación que ellos están pasando, pero también es comprensible que nosotros como trabajadores debemos presentarnos nuestros puntos de trabajo y seguir con nuestra vida. Sí. Bueno, muy bien, y como lo dice él también ahí, Néstor, unas trabajadoras de las flores muy cerca de acá que no han podido ni siquiera a pie, porque querían pasar a pie estas barricadas para que los recogiera otro bus y los llevara hacia sus cultivos y no les permiten el paso a pie. Los mineros dicen que están esperando órdenes
de Ubaté, de otros mineros, y que no se levantarán y no quitarán estas barricadas hasta que no se sienten a hablar con el gobierno, porque dicen que necesitan un trabajo, que tienen el derecho a trabajar, un trabajo digno, y por lo pronto están perjudicando a cientos de conductores, Néstor, que están atravesando aquí por este corredor vial, Néstor. Sí, Julián, gracias, sí señor, y efectivamente se han radicalizado, no recibieron a viceministras del gobierno que iban a hablar ayer con ellos, no pudieron realizarse esos diálogos y esos acercamientos que iban a hacer en el puente de Boyacá. Ellos quieren ministros y están empeñados en tener el diálogo con los interlocutores del gobierno de máximo nivel. Stephanie Valencia. Néstor, buenos días. Esta vía es muy importante porque conecta a la capital del país con el departamento de Boyacá y con los Santanderes. Son en total 4 puntos que están bloqueados en la provincia de Ubaté. La vía que comunica hacia la capital, hacia Bogotá y Cucunubá, hacia Lenguasaque, hacia Chiquinquirá y otro bloqueo en el sector de Tierra Negra. Durante todo el día de este martes solamente se habilitó la vía durante 2 horas, 1 hora en la mañana y 1 hora en la noche. Hay una enorme fila de tractomulas y de vehículos particulares en ambos sentidos. Hay un paso humanitario habilitado únicamente para ambulancias y para temas de defunciones y también de insumos hospitalarios, pero el resto de la gente no ha tenido más opción que caminar por horas. Estamos hablando de familias completas, con coches, con adultos mayores, con sus hijos, con niños en brazos, caminando incluso con maletas para poder llegar hasta sus destinos. Mi esposo es una persona discapacitada visual. Vamos a pie, es que ni siquiera en carro ni en moto. Duramos casi 1 hora ahí hablando con ellos, con uno, con el otro, hasta que por fin nos dejaron pasar. Ha sido harta plata moverse, sacar el carro nos costó como 150.000 pesos y nos hicieron el favor en Villa de Leyva nos ofrecieron un carro de 600.000 pesos para llegar a Bogotá. Esta es la situación, Néstor, que el alcalde de Ubaté, Richard Bernal, denunció que en medio del contexto de este paro minero falleció un paciente que se encontraba en una ambulancia y que por evitar los bloqueos se fue por vías alternas, lo que le impidió llegar con tiempo al hospital para recibir atención médica. Y mientras vienen de municipios como Simijaca hacia Ubaté porque requieren llegar a Bogotá a un nivel de salud de tercer nivel, no llegan. Y eso fue lo que pasó en este caso. Venía un ciudadano con el afán de llegar, buscó unos caminos alternos y lamentablemente bajo la presión, la ansiedad y lo demás se presenta un desafortunado hecho, es que al parecer fallece por un infarto. Algunos comerciantes y tenderos de Ubaté han caminado hasta este punto para poder sacar directamente de los camiones toda la mercancía y poder seguir abasteciendo las tiendas. Los mineros pasaron la noche en los 4 puntos de bloqueos y por ahora el cierre total de esas entradas y salidas de Ubaté se mantienen. Stephanie Valencia, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:41 de la mañana. 11 es el número de funcionarios y exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro que la Corte Suprema de Justicia le pide a la Fiscalía investigar por la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. El asunto en esta oportunidad es la operación de compra y venta de congresistas para aprobarle créditos a la nación. La lista la encabezan el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y su exviceministro Diego Guevara, a quienes estaban en la cartera que necesitaba y solicitaba el cupo de crédito. Hay chats entre Guevara y la ex asesora de ese ministerio, María Alejandra Benavides, cruzándose las órdenes de Bonilla para ejecutar el plan. Eso es lo que cree la Corte Suprema y en esa conversación se deja ver cómo transaban votos por contratos con congresistas a quienes llamaban tigres. En la lista de la Corte está también Luis Fernando Velasco, el exministro del Interior, a quien Olmedo López acusa de ser el artífice de un acuerdo con el senador del partido de la U, Julio Elías Chagui, a cambio de un contrato en Sagún, en el departamento de Córdoba. En ese grupo de ex y ministros están Mauricio Liscano de TIC, de Trabajo Gloria Inés Ramírez y el de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, por una reunión que ocurrió a finales del año 2023
que la llamaron el cónclave y de donde salió la orden de comprar a los congresistas. Ese cónclave, dijo la Fiscalía, fue liderado por el entonces director del DAPRE, el de la presidencia, Carlos Ramón González. Todos estos nombres, más los de Sandra Ortiz, Jaime Ramírez Cobo y el de César Manrique, que sigue prófugo evadiendo una orden de captura, son los que ha ofrecido como tributo a cambio de beneficios jurídicos Olmedo López. El exdirector de la unidad ofreció declarar contra 27 personas. Es el capítulo del cónclave donde además salió la idea de comprar a los expresidentes de Cámara y de Senado. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 43 minutos. Sigue la batalla jurídica luego de la condena a 12 años de cárcel contra el expresidente Álvaro Uribe por parte de la juez 44 de Bogotá, Sandra Heredia. En las últimas horas se confirmó que el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Ramiro Riaño, se declaró impedido para estudiar la tutela con la que se busca revocar la casa por cárcel que debe cumplir el jefe de Estado. El magistrado Riaño argumentó su impedimento con base en dos elementos. Primero, el nombramiento en 2013 de su esposa como fiscal en Zipaquirá por parte del entonces fiscal general Eduardo Montealegre, quien fue acreditado como víctima en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. El otro argumento del magistrado Riaño para declararse impedido es que Montealegre lo denunció penalmente por el delito de prevaricato, porque Riaño ordenó la suspensión provisional del juicio contra el expresidente Uribe pese a que estaba impedido para hacerlo a comienzos de este año. El paso siguiente en el caso es que una sala del Tribunal Superior de Bogotá tendrá que definir si acepta o no este impedimento del magistrado Riaño. En caso de que sea aceptado, otro togado será el encargado de conocer y definir la acción de tutela presentada por la defensa del expresidente y tendrá como plazo máximo para emitir su fallo el viernes 15 de agosto. Sobre este asunto, el expresidente Uribe publicó en sus redes sociales un video en el que se quejó porque, en su opinión, así como se declararon impedidos o fueron recusados en el proceso el magistrado Ramiro Riaño y la magistrada Cristina Lombana, no hicieron lo mismo otros funcionarios que han tomado decisiones judiciales en su caso y que en su concepto estaban incursos en causales de impedimento, con el magistrado César Reyes y los fiscales Gilberto Villarreal y Marlene Orjuela. Los dos últimos, dijo, llevados a la fiscalía o promovidos por Eduardo Montealegre. Como el tiempo apremia para evitar la prescripción del proceso contra el expresidente Uribe, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá comenzó a tomar medidas. La primera de ellas fue ordenar la suspensión del reparto de acciones de tutela para los despachos de los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Osa y Marilonor Oviedo entre el 5 y el 20 de agosto, con el fin de facilitar su estudio del caso para definirlo antes del próximo 8 de octubre. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 45 minutos. Se está cocinando otro golpe para el gobierno del presidente Petro, ahora en el futuro de la rectoría de la Universidad Nacional. El país tiene que recordar que a mediados de 2024, el Consejo Superior eligió como rector al profesor José Ismael Peña, pero el presidente Petro nunca estuvo de acuerdo con esa elección. El acta nunca fue firmada por la entonces ministra Aurora Vergara y las sillas del gobierno en ese Consejo Superior terminaron cambiando la decisión por el deseo del presidente Petro y eligieron a otro rector, al otro profesor, al candidato del presidente Petro, a Leopoldo Múnera. En ese momento, con asambleas estudiantiles de por medio, la suspensión de clases, el gobierno alegó que no firmaba el acta de elección de Peña porque no se tuvo en cuenta la votación de los estudiantes para elegirlo, pese a los argumentos de exrectores, expertos, abogados, profesores que una y otra vez dijeron que la consulta de los estudiantes no era vinculante en la elección. Recordado eso, el tiempo pasó y Leopoldo Múnera desde entonces ocupa la rectoría. Hasta empezó una Asamblea Nacional Universitaria, una constituyente interna para cambiar los estatutos de la universidad. Pero el otro profesor, José Ismael Peña, no se quedó quieto, demandó y ahora la sección quinta del Consejo de Estado está a punto de emitir una decisión y tiene dos posibilidades: restituir a Peña como rector o dejar a Múnera terminar este periodo que va hasta 2027. Todo apunta, según las posturas de los magistrados, que la victoria será para José Ismael Peña, quien se anotó ayer un punto a favor: el concepto de más de 40 páginas de la Procuraduría pidiéndole al Consejo de Estado tumbar la elección de Leopoldo Múnera como rector, alegando que está viciada. Con el concepto de la Procuraduría, ahora se espera la decisión de fondo del Consejo de Estado. No vaya y sea que esta decisión que está por venir le arme un revuelo más.
una protesta estudiantil porque el rector actual tiene de su lado el movimiento estudiantil. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 48 minutos, cumpleaños de Bogotá y nueva estructura tributaria para la capital. Proyecto de 61 páginas y 40 artículos que presentó ayer ante el Consejo el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, con los buenos deseos de atraer más plata, billete y empleo durante los próximos 10 años. 77 billones de pesos de nuevas inversiones, 200.000 nuevos empleos, 94.500 nuevas viviendas y nuevas obras en Fontibón y en Engativá para consolidar su visión de Bogotá ciudad de aeropuerto y a través de incentivos en ICA y predial. ICA, que además de todo se simplifica, pasa de 13 a 4 tarifas y permite reducirlo también para 2/3 partes de los contribuyentes de Bogotá, muy especialmente para las micro y para las pequeñas empresas. Incentivos y zanahorias que se mezclan, sin embargo, con algo de garrote en la otra cara de la moneda. En el caso del predial, por un lado, con reducciones efectivamente para el 19% de las viviendas de toda la ciudad, 55% de las viviendas estrato 1, 2 y 3, 75% de los predios industriales 1, 2 y 3 que también tienen reducciones y 36% de los predios comerciales también en esos primeros estratos. No obstante, y en la otra cara de la moneda, aquí viene el garrote, con un aumento para el 20% de los predios comerciales en estratos 1, 2 y 3, 5% de los predios industriales en esos primeros 3 estratos y aumentos también para el 0.1% de las viviendas de toda la ciudad. Y claro, la gran cereza en el pastel y lo que más ampolla levanta esta mañana, los nuevos cobros en materia de alumbrado público, con una tarifa propuesta del 7% para el estrato 4, 8% para el estrato 5 y del 9% para el estrato 6, así como también del 10% para todos los comercios y para todas las industrias en Bogotá, todos beneficiarios, claro, del servicio de alumbrado público, que se cobra también en otras ciudades del país, Ibagué y Cali, con tarifas del 14%, Neiva y Buenaventura con tarifas del 12% y Medellín con tarifas al alumbrado público que oscilan entre el 5 y el 8%. Estás escuchando Blue Radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el premio Caracol Televisión a la protección del medio ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Compartir con nuestros oyentes, de verdad, estamos llora la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Gracias por estar conectados con nosotros. 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. 6:52, padre, buenos días. Buen día, Néstor. Con ánimo, con ganas, como siempre, tratando de tener los mejores pensamientos, las mejores palabras y las mejores emociones. Le pregunta a un oyente. Dígame. ¿Qué me pregunta? Cuando ustedes dicen cachaco, ¿lo dicen despectivamente? En la costa sí. Yo por eso evito decir, yo casi nunca les digo cachaco a ustedes acá, porque en la costa es despectivo. Cachaco, ¿qué es más despectivo? ¿Decir cachaco o decir andino? No, yo siempre digo andino con amor, con cariño, claro, con palabras así bellas. lo sentimos, Alberto. Gracias.
Qué carretazo. Pero para acaba de nosotros echar. el cachaco es el que no es de la región. Fíjese Es decir, que, por no son ejemplo, hay una bogotanos. costumbre de decirle Cachaco es todo lo que está de Montería para abajo, Claro, básicamente. sí, pero fíjese que, por ejemplo, los antioqueños colonizaron un ¿Del sector tonito, y era del tonito suyo? Es que las tiendas de barrio. El fundamentalismo caribe Las nos tiendas lleva de al barrio, extremo. Néstor, las tiendas de barrio son de antioqueños y allá se ¿En acostumbra a dónde? decirle y santanderianos. En Santa Marta y en de la costa santanderianos. se acostumbra a decirles cachaco incluso a los antioqueños. Claro. ¿sí? Pero a mí me parece Tampoco, que no tampoco, es tan- pero rolo es lo más despectivo que usted pueda decir, ¿no? Rolo sí es como... No, pero eso no lo decimos nosotros. No. Nosotros pero- decimos yo no cachacos estoy para diciendo que todo ustedes. aquel que no nació frente al mar. Pero sabe que el rolo yo no lo siento, Paola, tan despectivo. No es despectivo. Yo sí, es peyorativo totalmente, porque pues usted, cachaco suena hasta lindo, ¿no, padre? No. Como dicen ustedes. Con ya, el ya, tono ya, nuestro. No, a mí me gusta. Mire, cachaco. es más, No, decían que cachaco, pero palomo rolo sí y es gato. como... Opa. No. Pero fíjense que a mí me parece... ¿Puede terminarlo? Otro nivel. Yo no atrevo No, eso. es que eso tiene una segunda parte. Claro. Pero a mí no me parece tan Termínelo, despectivo. dígalo. Bueno, complemento. lo voy a decir yo para que. Ah, lo para va a que decir usted. Sí, porque yo soy víctima de él. Cachaco, paloma y gato, 3 animales ingratos. Ah, ¿decían eso? Así No. dicen ustedes en la costa. Hay una Algunos. novela de su amigo Sánchez Juliado con ese título, Cachaco, Paloma y Gato. 6:53 minutos. ¿Y usted se molesta, le parece igual de despectivo si yo le digo corroncho? No. Si usted me lo dice en el contexto costeño, a mí me genera siempre, porque es como decirme montañero. Pero aquí me han dicho corroncho muchas veces y para ustedes corroncho y costeño es casi que un sinónimo. Entonces yo no tengo problemas con eso. Pero es un corroncho, error. cuando nosotros decimos corroncho, sí es ¿Despectivo? con sentido. Sí, Ah, con bueno, a sentido- partir de ahora me molestaré. A partir de ahora daré la piedra. No, pero es que a diferencia de cachaco, que es un adjetivo neutro que simplemente atribuye de dónde es la persona, en el tema de corroncho sí hay un juicio de valor. Se le está diciendo a la persona... Corroncho es el campesino de la es costa, una ¿o persona no? de mal gusto. Sí. Es una Tal persona cual. de mal gusto. Es un corroncho, porque hay gente campesina de buen gusto. Pero no, es una persona de mal gusto, una persona iridiscente, una persona escandalosa. Lobo. Iridiscente Sí. me lo imaginé y ya. Sí, lo sí, tengo. Corroncho. Corroncho. eso No, dice Entonces, claro. que corroncho sea asimilado a cualquier persona caribe, por supuesto genera una Pero María Consuelo, usted que es caribe, prevención. cuando usted le dice a un bogotano cachaco, ¿lo dice a modo de insulto? Lo puedo decir hasta con cariño. Ajá, y cacha. Y cuando dicen cacha, ¿cómo Ah, no, es? cacha es una bacanería. cacha sí es. Ajá, ¿y tú cacha qué? A mí me dicen, ¿y tú cacha qué? Ese es de bacanería. No, Esa es una pero es que bacanería. hay hasta No, yo- vallenatos, el cachaco Benavides, o sea, hay Y los es cachacos de parte la un costa no se gentilicio, ofenden. no Estoy se pensando en el ofenden. cachaco Correa allá No, en yo Ciénaga. sí creo y que la los expresión cachacos cachaco que no tienen- es despreciativa. Y los cachacos que tienen tienda, lo que ¿Ve se al les cachaco de la está- esquina ahí? Lo que Yo se no- les está yo no me reconociendo siento, es María una Consuelo, capacidad emprendedora. Yo no me siento ofendido Claro, ni cuando me dicen pues no rolo, sé. ni cuando me dicen cachaco. Y no debería. Todo depende del Por lo tono. menos cuando se lo diga yo, no Si debería. va de tenis y medias en la playa, Cuando estoy en el No, carnaval no. de Barranquilla, Todo me dicen, depende. baila cachaco. Baila cachaco, es cariñoso. Sí, sí, sí. Es cariñoso. Es cariñoso que es condescendiente, se sabe que no sabes bailar, pero baila tranquilo, no Pero te es preocupes. en el marco de la mamadera No, de gallo. yo sí creo que es una expresión incluso cariñosa, como dice María Consuelo, al menos así yo la he sentido. Yo pues he tenido una relación larga y cercana con muchas personas del Caribe y estando allá, cada vez que me dicen cachaco, realmente siento que es una expresión Sí, cariñosa, lo que pasa- claro, lo que es pasa para que usted marcar va- una diferencia, usted en la costa es para se marcar pone- una diferencia. Se pone chancletas con medias de lana, eso, es decir, eso. Y con el no, monedero no, no. aquí. Claro, y con el eso le monedero digo. aquí. Ahí, Claro, claro pero- que tiene. ahí el pero apelativo cambia. Pero Pues aún claro así, que es pero aún insultante. así, pero aún así, no, Néstor, aún así es una expresión cariñosa. Pues claro, si yo me pongo chancletas con medias para ir a la playa, pues se parece un poco a las Ahí no camisas entra- que usa el padre en Bogotá, Opa. pero porque son cosas que uno dice, bueno, no son las que se usan en ese lugar, pero cada cual las usa como quiere, donde quiere, y cuando aquí le hacemos un chiste a las camisas del padre, que además cada vez me gustan más, hoy lamento que no tenga una de esas, son Que cada vez me gustan más. son expresiones cariñosas. Ya se va a convertir en eso, Superman. así sí se ve mucho mejor. Una pregunta, mucho Néstor. mejor ¿El de la así, chancleta y padre. la media no entra en el concepto de cachaco corroncho?
Podría ser. Sería literal. Ojo, el cachaco, el interior que va con chancleta y media a la playa. Cachaco ¿cierto? maluco ya es otro nivel porque ese sí ya es insulto, ¿no? Claro. Pero el cachaco corroncho. Pero es por maluco. Por aquello de la media. Exacto. Muy bien. A mí me encanta María Consuelo, definitivamente. Nos acabamos de enterar que al único que realmente insultan cuando le dicen cachaco, al único que realmente insultan cuando le dicen cachaco es a Héctor, por lo visto. De resto, todo es cariñoso. ¿Tú te imaginas cuando le dicen a alguien para joder al cachaco ese? ¿Que le dicen qué? Para joder al cachaco ese. Bueno, padre, póngase juicioso. Desde Cachacolandia, padre, lo saludo. Esta ciudad está de cumpleaños hoy. Yo amo esta ciudad, de verdad. Sí. La verdad sí, ¿sabe? De verdad que es que, Néstor, ahora como lo voy a decir... Yo creo que tiene que demostrarlo yo un poquito más. Yo llegué aquí en el año 88. Porque querer a Bogotá es también querer a los bogotanos. Claro, eso digo en el editorial, porque hoy voy a hablar de Bogotá, obviamente, desde mi corazón caribe. Pero Néstor, de verdad que Bogotá está en un momento extraordinario. Yo estoy encantado con Bogotá últimamente. Por ejemplo, Bogotá tiene una cosa que no la caracterizaba, que era ser una ciudad arborizada. Normalmente Bogotá era una especie de peladero, como decimos coloquialmente, pero ahora por muchos lugares de Bogotá usted va y encuentra realmente unos árboles extraordinarios, lindos. Bueno, en eso tiene mucho que ver nuestra muy querida María Consuelo Araujo, que empezó a sembrar esos árboles hace 27 años, cuando fue directora del Jardín Botánico. En eso tiene, esos árboles, tiene que ver, déjeme hacerle un reconocimiento, no solo María Consuelo, sino la política de Peñalosa de la primera alcaldía. Claro, quien era jefe de nosotros entonces, claro, por supuesto. Usted era peñalosista en esa época, ya me acuerdo. Yo sembraba, y todavía sigo siendo, y sembrábamos los árboles. Sembrábamos los árboles que están en la carrera 10ª hoy ya crecidos con María Consuelo, recuerdo los sábados en la mañana, claro. No, Bogotá, y no era por echarnos flores, pero Bogotá realmente tiene hoy esa característica que estoy llamando a que la gente la advierta, porque Bogotá sin árboles era una tristeza enorme, y hoy seguramente faltan todavía sembrar muchos, pero hoy tiene ya que usted me lo dice, Bogotá puede Héctor, decir que es una ciudad arborizada. Bogotá dejó de ser una ciudad gris, como la describía inclusive Gabo en los años 50 y 60, para ser una ciudad verde. Y yo creo, Felipe, que el cambio cromático de Bogotá permite un poquito definir cómo es la Bogotá de hoy. Bueno, ciérrele el micrófono a Zuleta. No, déjelo. Déjelo que ayer... Derecho a disentir. Y está hablando, que está haciendo un día esplendoroso. ¿Qué? ¿Por qué esplendoroso? Pues porque como ustedes dicen esplendoroso, pues yo digo esplendoroso. Ciérrame el micrófono. No le entendí, Felipe, lo de esplendoroso. Felipe, ¿va a hablar bien o va a hablar mal de Bogotá? Ciérreme el micrófono. Felipe, lo invito. Yo sé que es medio tomando del pelo, Felipe. Por joder, pero lo invito a que valore. Pero pues tampoco vengan a decir pues que la panacea y tal. No, o sea, tampoco pues renacuajo el hijo de rana, tampoco. Salió esta mañana. Le iba a decir, Felipe, lo invito a que valore las muchas cosas que tiene Bogotá. No quiere decir que Bogotá... ¿Puedo enumerar ya? Que Bogotá... ¿Qué es lo...? A ver, dígame, Felipe, una cosa buena que le guste a usted de Bogotá. Los cerros. ¿Los qué?